Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Continuando con el desarrollo de nuestra aula virtual del curso de literatura, les vamos a presentar el tema de hoy, que vendría a ser pues todo lo relacionado a la literatura de la conquista. Entonces, el propósito de esta sesión vendría a ser reconocer y elaborar una infografía sobre las manifestaciones de la literatura de la conquista. Entonces, antes de iniciar a desarrollar las características más importantes, vamos a ver el siguiente documental. Para ello, pues, hay que estar atentos, mis queridos amigos, para que no se les escapa ningún detalle. No sabemos el nombre real de Mochito, pero por la forma en que fue enterrado, sabemos que era un líder y que era joven. Estas clavículas todavía no están fundidas, así que debía de tener en torno a 20 años, entre 18 y 22. Es de suponer que tenía al menos una esposa e hijos. Es posible que no supiera nada de la batalla que se aproximaba hasta que los emisarios incas llegaron a Puruchuco pidiendo su ayuda en la lucha contra los españoles. La mañana del ataque seguramente salió de Puruchuco para recorrer los 8 kilómetros que había hasta el nuevo asentamiento español de Lima. Él y sus compañeros guerreros irían armados con las armas tradicionales incas, bastones de piedra, bolas y lanzas. Les acompañaban mujeres, no como guerreras, sino probablemente para transportar comida y agua para los días de lucha. No olvidemos que los virus podían haber llegado ya y diezmado la población indígena. Como habían perdido a muchos guerreros, es probable que las mujeres transportaran los habituallamientos. Mochito y su gente formaron parte de un ejército inca que intentó entrar en Lima y se vio forzado a retirarse por la llegada del ejército de Huaylas. Una opción más que probable es que mientras intentaban regresar a Puruchuco, fueron cazados por un pequeño grupo de españoles y sus muchos aliados indios. La gente de Mochito estaba en clara inferioridad numérica. Los mataron con brutalidad salvaje. Hay otro individuo que tiene varias heridas contusas, heridas relacionadas con su muerte, en el lado izquierdo del cráneo. Un guerrero había muerto de forma diferente a los demás, por un disparo en la cabeza hecho por un arcabuz español. La primera víctima por arma de fuego registrada en el Nuevo Mundo. Está claro que todo lo que hemos estudiado concuerda con una herida por arma de fuego. Nadie se salvó de la matanza, ni siquiera las mujeres. Se trata seguramente de una mujer joven. La golpearon con mucha fuerza. Al ser el líder, Mochito debió de ser atacado con especial ferocidad. Le falta la cara y no se recuperaron fragmentos faciales. Los huesos de sus extremidades y torso fueron destrozados con golpes de bastones y seguramente por los cascos de los caballos españoles. Los daños se extienden desde la primera costilla que ha sido arrancada. Si todavía no estaba muerto, las 3 heridas incisas que tiene en la cabeza lo mataron seguro.
Cuando tuvimos oportunidad de hacer un TAC y asomarnos al interior del cráneo, vimos que la capa interior del cráneo estaba perforada en 3 partes. Una fuerza así aplicada contra el cráneo tuvo que causarle la muerte. Quizá como golpe de gracia final, Mochito murió cuando clavaron 3 veces una lanza española en la parte posterior de su cráneo. Algún tiempo después, la gente de Puruchuco acudió a recoger a sus muertos. Quizá había pasado un día o más desde que ocurrió la batalla. El rigor mortis ya se había apoderado de ellos. Eso podría explicar la inusual postura extendida con que reposan en las tumbas. Como aún había combates en la zona, no había tiempo para realizar los ritos funerarios. Mochito y la gente que murió con él fueron enterrados a toda prisa en el cementerio de su clan. Gracias a sus restos, el trabajo de arqueólogos, científicos e historiadores ha descubierto una verdad escondida durante mucho tiempo. La conquista del Perú fue un asunto de indios luchando contra indios. Indios tomaron Cuzco. Indios defendieron Cuzco. Indios atacaron Lima. Indios defendieron Lima. Ahora tenemos pruebas contundentes. ¿Por qué quedó fuera de las crónicas la participación masiva de ejércitos indios en la conquista española del Perú? Dicho de forma simple, los españoles estaban en deuda con sus aliados y no querían que recordaran su deuda. Para ganarse su apoyo, los conquistadores prometieron a los indios aliados la independencia y poder de influencia que los incas les habían negado. Después de la conquista, las promesas se olvidaron. Debido a intereses políticos, se borró de la historia todo lo referente a la ayuda de los indígenas a Pizarro. La historia de la alianza de los españoles con los indios andinos para que lucharan por ellos en las batallas es la gran historia no contada de la conquista. Por un extraño juego del destino, han sido los huesos de sus víctimas, los Mochito y la gente que murió con él durante el asedio a Lima, quienes han dado testimonio de esta verdad largamente olvidada. Muy bien, mis queridos amigos, después de haber observado el documental, nos damos cuenta pues de que la conquista no ha sido pues, o ha sido demasiadamente pues sangrienta y brutal. Entonces, este vendría a ser pues el contexto histórico en el que se ha desarrollado este tipo de literatura. Muy bien, vamos a iniciar. Ahí tenemos literatura de la conquista. La literatura del Perú, iniciada en 1532, significó el estancamiento del imperio incaico y la imposición de la cultura española. Aparte de ello, los conquistadores impusieron su cultura, su lengua, que vendría a ser el español, su religión, que es la cristiana, y su literatura, ¿de qué manera? De una manera muy violenta. Entonces, no olvidemos pues este dato muy importante, mis queridos amigos, que la literatura de la conquista se va a desarrollar pues en este contexto, ¿no? Iniciada en 1532, ¿no? Que significó el estancamiento del imperio incaico, donde se impusieron cultura, lengua, religión y literatura de una manera muy violenta. Muy bien, vamos a continuar desarrollando. Aparte de ello, la literatura de este periodo o época, mis queridos amigos, está formada por textos de alto contenido histórico. Por ejemplo,
En esta época aparecen las coplas, y las coplas vendrían a ser pues, o solían servir de letras a las canciones, y eran pues utilizados por los soldados para dar a conocer su estado anímico. Eran composiciones de 4 versos que estaban pues desarrolladas con rima y métrica diferente. La primera copla conocida data de 1527 y probablemente haya sido escrito por el soldado Juan Saravia. En este caso, esta copla vendría a ser la siguiente, que dice: pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Analizando esta copla, podemos deducir, mis queridos amigos, que cuando se menciona la palabra recogedor, se estaría dando pues, o se estaría representando a Diego de Almagro. Y si hablamos de carnicero, de igual manera, pues, esta palabra representaría en esa época a Francisco Pizarro. Entonces, esta vendría a ser pues las coplas, mis queridos amigos. Pero aparte de ello, se desarrollan los romances, que vendría a ser pues composiciones de contenido popular formado por una serie de versos octosílabos, 8 versos. La rima es mixta o libre. Dentro de ella podemos ver, por ejemplo, el siguiente romance: mañanita de San Juan, mañanita de primor, cuando damas y galanes van a oír misa mayor. Entonces ahí tenemos pues un claro ejemplo de lo que son los romances. Pero aparte de ello, se han desarrollado las crónicas, que vendría a ser pues el género propio de la conquista, que va a ser difundida por los llamados cronistas, ¿no? En este caso, estas crónicas son relatos de carácter histórico y literario, que van a narrar los acontecimientos ocurridos en la vida incaica. La crónica, mis queridos amigos, va a mezclar historia más literatura, porque va a poseer un lenguaje de carácter objetivo. Muy bien, ahí tenemos, ¿no?, lo que son los romances y lo que son las crónicas. De igual manera, tenemos las características de la literatura de la conquista. Primeramente, ya lo hemos mencionado, posee mayor valor histórico que literario, pues la realidad de alguna manera en estas obras supera a la ficción, porque se basa en la historia ocurrida pues durante la conquista. Predomina el tema. ¿Qué tema? El encuentro entre los pueblos que habitan el Perú y los pueblos que vinieron a invadir. De igual manera, las obras dejan de ser anónimas. Quiere decir pues que las producciones literarias de esta época ya tienen pues un autor conocido. La mayoría de las manifestaciones literarias son copia fiel de la cultura española. Es copia calca de la cultura española. Muy bien, dentro de sus representantes más sobresalientes podemos mencionar a los siguientes, mis queridos amigos. Tenemos el cronista indio, ¿no?, nacido pues en Ayacucho. ¿Quién vendría a ser? Nuestro buen amigo Guamán Poma de Ayala, ¿no? Como segundo representante tenemos, ¿no?, yo sé que conocen cada uno de ustedes esta imagen, ¿no?, que vendría a ser pues el Inca Garcilaso de la Vega. De igual manera tenemos a los cronistas españoles, Bartolomé de las Casas y Pedro Cieza de León. Entonces, estas vendrían a ser pues los representantes cronistas dentro de la literatura de la conquista, mis queridos amigos. Entonces, vamos a desarrollar la siguiente: la actividad para el estudiante, o sea, para ustedes. Primero, desarrollar la página 24 del libro de literatura. De igual manera vamos a elaborar, porque esa vendría a ser nuestro propósito, a elaborar una infografía del tema que acabamos de escuchar, tomando en cuenta pues los datos que tenemos a la mano. No olvidemos pues, mis queridos amigos, entregar el trabajo en la fecha programada. En la siguiente sesión estaremos desarrollando pues
de lleno a los representantes de esta